Con este despliegue tremendo de las Fuerzas Armadas, el mayor despliegue desde el regreso a la democracia. Y hay que comandar eso. Cuéntenos cuál es el balance que está haciendo, cómo la va llevando con ese tema y concretamente qué tarea están haciendo. En primer lugar, muchísimas gracias con esta posibilidad. Como usted dice, el despliegue que están llevando adelante las Fuerzas Armadas argentinas es el más importante desde la democracia, o si se quiere, desde lo que fue la Guerra de Malvinas. Claro. En esta oportunidad, claramente destinado a tratar de proteger en la medida de nuestras posibilidades al conjunto del pueblo argentino agredido por esta pandemia y por el COVID. Nosotros lo que hicimos fue dividir el país en 14 comandos de emergencia. Uno de esos comandos de emergencia tiene cabecera en la provincia de Salta, en la ciudad de Salta, que agrupan las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja y Catamarca. Y esos comandos de emergencias son los que articuladamente con las autoridades institucionales, gobernadores, intendentes en cada una de las provincias, articulan las acciones que llevan adelante las Fuerzas Armadas. En general, lo que hacemos es, nos requieren algún tipo de acción y nosotros vemos si estamos en capacidades de llevarla adelante. ¿Cuánta Llevamos gente? realizada Sí, eso, bueno, eso de los números. 2.500 más o menos acciones o actividades. Para nosotros una actividad es una acción que se desarrolla un día, que implica la movilización de personal militar y que implica obviamente también la movilización de medios y que consisten en ayuda humanitaria, distribución de alimentos, elaboración en algunos casos de comida y distribución de la misma, fortalecimiento de todo lo que significan las instituciones de salud de cada una de las provincias en la medida que así se nos requiera, fortalecimiento de nuestro propio sistema de sanidad militar, transporte a partir de la utilización de los aviones de Fuerza Aérea, en algunos casos para repatriar argentinos que están en el exterior y en otros casos distribución en distintas provincias argentinas de insumos médicos, respiradores y demás que hemos distribuido en las distintas provincias. Ministro, ¿cree usted que a partir de esta experiencia, este accionar, este trabajo y esta presencia de las Fuerzas Armadas a lo largo y ancho del país puede trascender a la pandemia, puede quedar operativa luego de que pase este problema? Lo que yo creo es que quizás por primera vez desde que recuperamos la democracia, los argentinos pueden tener una verdadera dimensión de las capacidades y de las cosas que pueden llevar adelante las Fuerzas Armadas argentinas. Está claro que esto nos ha dado una visibilidad en cuanto al accionar que de otra manera no hubiésemos tenido, ¿no? Claro. Me parece que este accionar, que además es muy bien recibido por el conjunto de la sociedad, por los ciudadanos, por los vecinos, en muchos lugares en donde van y participan en un accionar las Fuerzas Armadas son recibidas con mucha empatía, con aplausos en muchos lugares, nos va a dejar en un piso alto como para poder debatir lo que yo creo que es absolutamente necesario, que la Argentina tenga una política de defensa como política de Estado, que esa política de defensa tenga ejes claramente definidos y que cuente con un instrumento militar, es decir, con unas Fuerzas Armadas, con un personal militar capacitado, formado, instruido, con altruismo, con compromiso con la democracia, con la patria, con los derechos humanos, pero también lo suficientemente equipado como para poder llevar adelante adecuadamente las funciones que prescribe la Constitución Nacional y las directivas que puedan emanar del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la Nación. Así que esto es lo que espero. Lo que sí estoy absolutamente claro que los problemas o las demandas que teníamos antes de la pandemia siguen estando después de la pandemia, digamos, ¿no? Así que, pero sí creo que va a haber un consenso mayor en la sociedad política argentina, en la sociedad en su conjunto, de la necesidad de tener Fuerzas Armadas
en el sentido que describí anteriormente. Puede ser, ministro, sin duda es un momento histórico entonces para este replanteo. ¿Lo conversó en esa reunión virtual que llevó adelante con referentes de la cartera de defensa de otros gobiernos? Usted tuvo la iniciativa de escuchar a quienes ya pasaron por el Ministerio de Defensa, sin importar qué gobierno fue el que los puso en ese lugar, y tuvo la posibilidad de intercambiar opiniones. ¿Este fue uno de los temas que se conversó, más allá de la coyuntura que seguramente fue excluyente? Yo valoro muchísimo la actitud que han tenido exministros de Defensa de la Argentina de permitirme ese diálogo que tuve con ellos, ¿no? La realidad es que convoqué a todos quienes fueron ministros de Defensa de este siglo, del año 2000 en adelante. Eran 7, pudieron comunicarse 4. El doctor Horacio Jaunarena, que fue ministro de Defensa del doctor Alfonsín y después del doctor de la Rúa y del doctor Duhalde. También Julio Martínez, que fue ministro de Defensa del presidente Macri, y Nilda Garré y Arturo Puricelli, que fueron ministros de Defensa de Cristina y de Néstor Kirchner. Valoro muchísimo el diálogo. A mí me parecía que, estando en presencia del despliegue operativo más importante de las Fuerzas Armadas y habiéndose cumplido 30 días de la cuarentena, necesitaba yo escucharlos a ellos para saber si el camino que había elegido o que habíamos elegido en conjunto con los jefes de las Fuerzas Armadas era el camino adecuado y el camino correcto. Claramente que una de estas cosas, que esto también esté, en general todos coincidimos que además de esto que decía anteriormente, había que tratar de jerarquizar hacia el interior de las Fuerzas Armadas todas estas tareas que dentro de la doctrina de defensa y de la doctrina militar son llamadas las misiones secundarias de las Fuerzas Armadas. La misión principal es la defensa de la soberanía, misiones secundarias están, entre otras cosas, la tarea de apoyo humanitario, y tendríamos que jerarquizarla y llevarla adelante, y ese fue el consejo o la conclusión, o la reflexión de la mayoría de ellos. Pero lo valoro muchísimo y seguramente lo voy a volver a hacer en los próximos días. Ministro, ¿coincide conmigo de que el lugar que ocupa este centro en la provincia de Salta es estratégico en nuestra República, teniendo en cuenta la triple frontera, la cantidad de problemas que se generan en las fronteras norte? Bueno, Salta es estratégica desde todo punto de vista, ¿no? Nosotros, de hecho, tenemos un radar allí en Tartagal, y yo ya he estado en la provincia de Salta cuando fui a ver el trabajo que estaban haciendo el ejército argentino alrededor el accionar que llevamos en conjunto con el gobernador de la provincia, con la comunidad Huichi. Pero sí quiero aclarar en este sentido que, según la ley argentina, la responsabilidad del control de fronteras es responsabilidad del Ministerio de Seguridad. Nosotros apoyamos logísticamente en determinados momentos y en determinadas circunstancias cuando el Ministerio de Seguridad sí nos lo requiere. De hecho, sobre la zona de Salvador Maza nos han pedido algún patrullaje aéreo que hemos hecho con helicópteros del ejército, y eso lo hemos hecho. Pero sí, ciertamente, hoy, independientemente de que nosotros no somos la primera agencia en cuanto a la responsabilidad, y que sí estamos dispuestos en la medida que el Ministerio de Seguridad sí nos lo requiera, lo que sí es cierto que pensamos en la integralidad de lo que significa la cuestión de las fronteras hoy en Argentina. Digo, no solamente en la frontera exclusivamente norte, sino ustedes tenemos también una mirada muy precisa sobre lo que sucede con la frontera con Brasil, habida cuenta de lo exponencial que se está llevando adelante, que está generando el crecimiento del COVID en Brasil, y también en el sur, en la Patagonia, en la frontera con Chile. Allí tenemos una situación de muchísimos ciudadanos que tienen doble nacionalidad o matrimonios o familias que están conformadas por argentinos y por chilenos, y también allí tenemos una mirada muy precisa. Pero la respuesta sería: Salta es una provincia importante para nosotros, para el ejército argentino,
y para las Fuerzas Armadas Argentinas, que tienen una tradición enorme. En Salta existe aquí uno de los regimientos históricos más importantes, como el número 5. El número 5, el regimiento que estuve yo, me parece en el 2015, cuando fue el 200 aniversario de la creación, o el bicentenario de la creación del regimiento. Y obviamente que tenemos allí un asentamiento de la fuerza de personal militar importante, y para nosotros es muy importante y estamos muy comprometidos con eso, porque también la división de estos comandos de emergencia tienen que ver con esto que le decía, con cruzar determinadas matrices o vectores, ¿no? Nosotros teníamos que ver qué cantidad de personal militar teníamos en cada uno de los lugares y evaluar cuál era la demanda que íbamos a tener a partir de cuán agresivo podía llegar a ser el COVID en cada una de esas provincias. Y ministro, ¿cuántas personas tiene afectadas las Fuerzas Armadas al operativo COVID-19 en el país? Nosotros tenemos alistadas los 80.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas. En términos generales tenemos 80.000 hombres entre soldados, suboficiales y oficiales, desplegados en el territorio cerca de 25.000 en términos generales, pero también con una modalidad de trabajo, digamos, ¿no? Una modalidad de trabajo que viene con un diseño que nosotros hicimos pensando que esto no iba a ser una tarea de una semana o de un mes, sino que iba a ser una tarea a largo plazo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros sacamos una división al terreno, esa división trabaja 14 días y después descansa 14 días, ¿no? Descansa 14 días, ¿qué significa? Que está 2 días en un cuartel, en el cuartel de origen, y después los otros 12 días vuelve a su casa, de manera tal de que lo protegemos, porque los 14 días tienen que ver también con la cuarentena y con lo que se nos indica, y al mismo tiempo están descansados como para volver a activar en el terreno. Y que también es el trabajo más activo, el del terreno, ni más ni menos. Claro, porque creemos que uno de los lemas con los cuales estuvimos trabajando durante todo este tiempo ha sido que nos tenemos que cuidar para poder cuidar al resto, ¿no? Entonces, el cuidado de tener todas las medidas de protección personal colectivas del personal militar está en la primera jerarquía de las directivas que le hemos dado, porque se imagina que si a nosotros se nos infecta un personal militar, el escuadrón, el regimiento con el cual ha tenido contacto queda absolutamente desactivado en su totalidad. Y eso no queremos que nos pase. Por suerte, hasta ahora creo que tenemos solamente 10 o 12 infectados. Llegamos a tener 20, todos en buen estado de salud. El resto ya está recuperado. La mayoría se nos dio en Tierra del Fuego, 18, no por una acción en el terreno, sino porque un personal militar había tenido contacto estrecho con alguien que había estado en el exterior, y eso fue lo que generó la infección de ese grupo de militares. Ministro, lo saco de esta coyuntura y le pregunto por el ARA San Juan. ¿Qué novedades hay respecto de esa investigación y si esa herramienta de trabajo fundamental, hablo del submarino, digo, más allá de los 44 tripulantes que son héroes de nuestra patria también, no quiero dejar de decirlo, digo, ¿se está pensando en volver a invertir en ese sentido? Y la investigación, esas dos líneas en la pregunta, ¿qué novedades tienen? Bueno, nosotros nos hemos ocupado inmediatamente, apenas llegamos a la gestión, sobre la problemática del ARA San Juan. Yo hice 3 reuniones con los familiares de los 44, puse a mi jefa de gabinete, la licenciada Ana Clara Alberdi, en contacto personal con cada una de las familias. Hemos llamado y ha llamado ella personalmente a cada una de las familias para ver cuál era la problemática que cada una de ellas tenía para ir resolviendo en el marco de la coyuntura, ¿no? Porque nos parecía que además habíamos recibido que
que se sentían los familiares muy destratados. Exacto. Por la gestión anterior, y nosotros no queríamos que esto sucediese, ¿no? Estábamos trabajando en una serie de ejes, algunos los llevamos adelante y otros están suspendidos por la pandemia. Que llevamos adelante, ustedes saben que el presidente lo anunció en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo, que fue el ascenso post-mortem al grado inmediato superior de los 44 submarinistas que ya no están con nosotros. Ese era un reconocimiento que yo había asumido como compromiso con los familiares, que me parece absolutamente acertado y adecuado. Estábamos trabajando también con la idea de, en el mes de agosto, septiembre quizás, hacer un homenaje en el océano, a la altura de donde se encontró Alara San Juan, llevar los familiares hasta allí y hacer un homenaje. Lo íbamos a subir en el Almirante Irízar y llevarlos hasta allí. Bueno, eso ahora está suspendido por lo que significa el marco de la pandemia, y estábamos trabajando en la idea de un memorial que se iba a construir en Mar del Plata. En Mar del Plata hay en la ciudad, en la base naval de Mar del Plata hay un cenotafio. Ahora queríamos hacer un memorial afuera para que sea de acceso al conjunto de la sociedad marplatense y argentina, como homenaje permanente a los 44 submarinistas. También teníamos idea de construir un portal, una página web en donde se pudiesen contar las historias de aquellos que quisieran contarlo, obviamente, de los 44 submarinistas, y de que sea un punto de referencia de todo lo que pasa con el Alara San Juan a lo largo y ancho del país, porque muchas veces son homenajeados y los propios familiares ni se enteran del homenaje que se realiza. En mi provincia, en la provincia de Santa Fe, a principios de este año, los chicos de una escuela decidieron cambiarle el nombre de la escuela por Alara San Juan, y quizás pocos se enteraron de ese hecho, y eso nos parecía que tenía que encontrar un lugar de difusión. Así que en eso estábamos trabajando. Consolidamos solamente lo del ascenso post-mortem, que eso ya está en vigencia, Enfocados entonces otra cantidad de acciones. En la contención de las familias. Y después, en el tema de las investigaciones, hay una parte que lleva a la justicia. Ustedes saben que la jueza Yáñez hizo una primera parte, llevó adelante la instrucción en una primera parte, determinó responsabilidades y procesó en el marco de esas responsabilidades, estacionó las responsabilidades penales debajo inclusive del jefe de la Fuerza de la Armada en ese momento, y obviamente también debajo del ministro en ese momento. Eso generó una disconformidad de un grupo de familiares que impugnaron, que apelaron la resolución, y que al mismo tiempo hay una causa abierta en el Consejo de la Magistratura sobre el accionar de la jueza Yáñez. Trato de ser muy prudente porque es otro poder. Sí, nosotros tanto para con los familiares como para con la jueza en su momento estamos absolutamente abiertos y a disposición de lo que nosotros podamos aportar en cuanto a documentación, si es que la podemos llegar a tener aquí. Y por el otro lado, cuando yo llegué al ministerio, estaba bastante retrasada la instrucción militar para ver cuáles son las responsabilidades militares. Esa instrucción militar se aceleró a partir de que yo llegué al ministerio, y espero que antes de que finalice el año, sobre aquellos que tienen responsabilidades militares, hagamos el Consejo de Guerra, y se finalice la instrucción, se haga el Consejo de Guerra, y el Consejo de Guerra determine cuáles son las responsabilidades desde el punto de vista militar. Muy bien, ministro, le agradecemos muchísimo el tiempo en esta noche para contarnos el trabajo que se está haciendo desde las Fuerzas Armadas en función del COVID-19 fundamentalmente. Le deseamos buen viaje a la provincia de Salta mañana, y si tuviese oportunidad de seguir viéndonos, podría ver el trabajo de la base Esperanza en la Antártida, porque en un ratito nada más vamos a estar conversando con algunos de los militares que están trabajando en ese extremo de nuestro país. Así que gracias por su tiempo. Esta base es una de las bases, estuve en la base Esperanza en mi anterior gestión, es una de las bases más lindas. Muy bonita. Esa base la creó el general Pujato. El general Pujato tenía idea de que una de las formas
de demostrar soberanía era que nazcan argentinos en la Antártida. Los nacimientos de los argentinos en la Antártida se hicieron en ese lugar y es la única base en donde viven familiares y la única base en donde hay una escuela que depende del Ministerio de Educación de la provincia de Tierra del Fuego. Así que bueno, transmítale de parte mía al personal militar con el cual hable mi saludo y mi agradecimiento y mi reconocimiento por el esfuerzo que hacen diariamente. Muchísimas gracias.